Hola, buenos días. Estamos en Home Restoration Ministries. Jesús Moreno, su servidor. ¿Cómo están todos? Gusten saludarles. Espero que vayan saliendo, que vayan creciendo en el Señor, que vayan mejorando inclusive todas sus cosas que tienen internas, como vamos todos caminando también. Cristo viene pronto y tenemos que estar listos para la venida de Cristo. Y este es uno de los modos en el que podemos estar listos, limpiando nuestra vida, limpiando nuestra alma de todas esas cosas malignas que nos han venido desde Adán y Eva. Vamos a orar un momento, quiero poner en las manos del Señor este tiempo. Padre bendito, Señor Dios del universo, te pido en esta hora que tú nos guíes, que tú nos levantes, que tú nos bendigas, que tú nos hables, Señor. Que no hable el hombre, Señor, te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo esté en este mensaje, Padre, sanando, cambiando, liberando, Padre, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos cubre, Padre, y te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición. Cubre este video con la sangre de Cristo, Señor, y protégenos de todo mal. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos viendo el fruto de la soberbia, ¿se acuerdan? Y estábamos viendo qué fue lo que lo produce, cuando empezó, igual que de la rebelión. Todo eso, la rebelión y la soberbia tiene que ver esas cosas juntas, porque tiene que ver con la actitud de Satanás, ¿verdad? Contra Dios y contra los seres humanos, ¿verdad? Satanás no quiere ayudar a los seres humanos, quiere destruirlos, ¿no? Quiere separarlos de Dios y matarlos, porque Él vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, te suplico que oigas esto, que empieces a sanar tu alma, que empieces a salir. Estábamos viendo acerca que la soberbia habla de una actitud del corazón, igual que la rebelión, ¿verdad? También. Y eso derribó a Satanás en el cielo. En el cielo fue una raíz de rebelión y una raíz de soberbia, que fue lo que lo derribó prácticamente a él, al quererse igual que Dios y rebelarse contra Dios, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo los frutos. ¿Se acuerdan? Es como un arbolito que da un montón de frutos, ¿verdad? Y uno de los frutos que da la soberbia es el perfeccionismo, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Un espíritu crítico, falta de perdón, autojusticia, una pobre relación personal con Dios. Y hay un rechazo, ¿no? En todo esto, porque las personas que no son como esta persona quieren ser igual eh, quieren ser lo mejor y quieren que las demás personas sean igual que ellos, ¿verdad? Este es un problema. Y vamos a ver otro fruto de la soberbia, uno que está muy de moda en el mundo, que es la competencia. Dirás, pues, ¿qué tiene de malo la competencia? Tenemos que competir. Hay competencia de precios, competencia entre empresas, competencia en esto. Pues sirve para mejorar un producto, hacerlo de mejor calidad. Pero cuando esto es enfermizo, es malo, te produce una destrucción interna, ¿verdad? Entonces, uno de los frutos de la soberbia es la competencia. Y yo te lo podría definir así, como un constante deseo de ser más excelente que el otro, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto tú ves que eso, tratar de mejorar y ser un poco mejor de lo que hacemos, pues es bueno, ¿verdad? Porque te va llevando a una mejor calidad de cosas, pero el problema es cuando esto ya excede y tengo que aplastar al otro porque yo tengo que ser mejor y a ver qué invento para ser mejor. Hay un desgaste en la vida de la persona y perjudica a la otra persona. Entonces, hay que trazar una línea en la cual se pasa este asunto, ¿verdad? Y nos puede provocar un problema, ¿no? Entonces, no está mal querer mejorar y ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero otra es eh, ser reconocido. Yo quiero ser reconocido. El hombre tiene una sed de reconocimiento, ¿verdad? Está en su ser porque se siente mal, se siente rechazado, se siente apartado. Entonces necesita un reconocimiento. Entonces, cuando la motivación no es mejorar la calidad de un servicio, por ejemplo, para alguien, o atenderlo mejor, porque entonces en este caso tú estás pensando en otras personas y quieres ayudarlas, ¿verdad? Y
Y entonces cuando tú no piensas en eso, sino piensas para ti, ese es el problema de la competencia, ¿verdad? Entonces, mira, toda una descripción de esto es egoísmo, una persona voluntariosa, acto exaltado, solitos se exaltan. ¿No he visto personas que solitos se recomiendan, se hacen publicidad solitos? Invítame, yo acá la hago. O sea, hay un montón de cosas de esas que exceden la cosa normal, ¿verdad? Yo no tengo que andarme haciendo publicidad, yo quiero ayudarlos a ustedes y la verdad es el deseo de mi corazón, Padre, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? El Padre me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo viene pronto, háblales, ¿verdad? Porque este es su momento, no me interesa ni la posición, como le dije a una persona, ni la posición, ni me importa el reconocimiento, ¿no? Esa es una tontería, ¿verdad? Yo lo que quiero es que las personas se salven. Y aún, pues, por eso estamos haciendo todos estos videos para alcanzar a otras personas, ¿verdad? Y poderlas ayudar que salgan de todo lo que tienen adentro. Pero cuando hay una mala motivación en el corazón, ese es el problema y hay un fruto, en este caso de la competencia, ¿no? Ser el primero, ser el mejor, tiene que ser reconocido. Entonces ahí se vuelve la persona egoísta, voluntariosa, autoexaltada, ambicioso y envidioso. Y aquel, ¿por qué le va bien? Yo también voy a ver cómo lo tumbo, ¿verdad? El resultado de la competencia es enemistad entre los hombres, ¿sí? Mira, ve Gálatas 5:26. Enemistad entre los hombres. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, y aquí habla la diferencia entre poder hacer las cosas bien, en excelencia, para mejorar el servicio a alguien por razón de las personas, bendecirlos, a cuando es para mí nada más. Esa es una línea, tienes que entender esto, ¿no? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y aquí se la vanagloria y habla de la soberbia. Vanagloria, gloria vana, ¿verdad? Entonces, eso provoca enemistad con los hombres, hay una bola de enemigos, ¿verdad? Y a ver, tú, ¿por qué no? Pues yo también, y voy sobre de ti, y ya las cosas se pasan de un nivel. Entonces, hay una constante comparación de uno mismo con otros. Cuando tú te quieres comparar con otros que son mejor, tú tienes un problema. Y déjame decirte por qué, porque Dios te hizo a ti un prototipo y tú estás hecha como el alfarero quiso hacerte para un propósito. Entonces imagínate, Dios diseña un jarrito y la persona ve un florero bien bonito y quiere ser florero. Bueno, Dios te hizo a ti como un jarrito precioso, ¿verdad? Así bien decoradito, hermoso, así el jarrito, pero tú quieres ser un florero de esos de vidrio que están encima de la mesa, que ni chiste tiene, pero tú quieres ser florero porque está más grande y le ponen un montón de cosas. Ese es un problema grande de compararse uno con otros, y ese es un fruto de la competencia. Yo quiero ser como fulano de tal, y como les contaba yo hace muchos años, cuando empezaba yo a predicar, yo quería predicar como Marco Barrientos, me encantaba cómo predicaba Marco Barrientos, yo me quería comparar a él, pero la verdad, Dios me había dado a mí un estilo y una forma de trabajar y de ser, ¿verdad? Y una vez un hermano me oró y me dijo, no te compares con otros. ¿Quién te dijo que tenías que compararte con otros? Entonces en ese momento sentí como un golpe adentro y se me quitó eso, se me rompió. Y esa persona me dijo, sé el que tú eres, el que Dios hizo, porque ahí es donde vas a fluir, ahí es como hacer, Dios te hizo de un modo, ¿verdad? Y tienes que funcionar en ese modo que Dios te hizo. Mientras tú no encuentres eso, vas a estar tratando de competir con otro que es mejor y vas a querer ser como él. Y ese es un problema tremendo. Entonces, eso provoca mucho dolor, conflictos y envidias, ¿verdad? Y entonces te produce un malestar en tu vida, te puedes hasta enfermar porque tratas de serlo y no puedes, porque tú fuiste hecho para un modo y de una forma. Fíjate,
Primera de Corintios 10:12, mira, busca Primera de Corintios 10:12 rápidamente. Primera de Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No te compares con otros que se alaben a sí mismos. Dios te hizo especial a ti. Y ahí es donde vas a encontrar la felicidad, de donde vas a estar feliz. ¿Por qué te quieres comparar con otros? Tú eres una persona especial. Eres algo precioso que hizo Dios. Y hasta que no lo comprendas, no, pues qué precioso, mira, estoy todo pelón. Olvídate, ¿no? Pero en lugar de que digas, qué padre, tú me hiciste así, me siento bien como soy, es cuando empiezas a sanar y empiezas a estar bien. Vuelvo a leer el versículo 2 de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Y el 13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Y esa regla que nos ha dado por medida es como nos hizo. Compréndelo, Dios te hizo así, ¿verdad? Y para llegar también hasta vosotros. Y veo unas cosas tan extrañas, veo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, mujeres rubias, bien bonitas, dice que se sienten bien feas y quieren sentirse como las mexicanas, se pintan el pelo de oscuro, ¿verdad? Se broncean en el sol para verse más, según ellas, más atractivas, ¿verdad? Veo las mexicanas se pintan el pelo de güero y se van a poner un montón de maquillaje para compararse con las americanas. Veo a personas morenitas de aquí que se ponen pelucas porque les da pena su pelo rizado tan bonito que tiene, porque es precioso su cabello. Y se ponen pelucas porque quieren verse con pelo lacio. O sea, bueno, tú puedes decir, no entiendo a las mujeres, ¿no? Pero eso es como algo de la competencia, es como estarse comparando con alguien, quieren ser otros, en lugar de entender que Dios los hizo de un modo y eso es una bendición. Cuando una persona se acepta a sí mismo como fue hecho, esa persona se empieza a sentir bien y se empieza a ver bien, porque siente eso en su corazón que está bien, ¿me comprendes? Tienes que ser libre de eso. Otro fruto de la competencia es un descontento con la vida y con cualquier y con cualquier logro del pasado. Si tú tuviste un logro en el pasado, dices, qué poquitos logros tuve. Oh, qué mala onda. Una vez conocí a un señor hace muchos años que estaba bien, tenía una familia preciosa, unas hijas, unos hijos preciosos, y esta persona decía, ay, ¿cómo es posible que mis compañeros de la escuela, uno le dieron puestos políticos bien grandes y no sé qué tanto, y mis logros han sido pequeños? Y él era para mí una de las personas más sabias que he conocido, una persona muy inteligente, logró formar una familia preciosa, ¿verdad? Pero desgraciadamente él se quería comparar con otros que de su generación ahí en la escuela que querían ser, que fueron de hecho algunos gentes importantes en el gobierno de México, ¿no? ¿Verdad? Y qué tristeza me daba porque yo veía en él una persona tan linda, tan sabia, con una familia tan preciosa, sin darse cuenta que los otros quizás habían sacrificado sus familias, quizás los otros no tenían una familia tan feliz, quizás otros no tenían una vida tranquila como la tenía esta persona, ¿no? Y me da tristeza cómo el enemigo, a través de la competencia, el fruto de la competencia y del perfeccionismo, va destruyendo una persona hasta que la acaba por dentro, la corroe, ¿verdad? Entonces, una persona así se vuelve celoso y envidioso, y aquel por qué sí, yo no, y nomás está viendo a los demás a ver qué logros tiene, a ver cómo le va también, y a mí por qué no, y luego se enojan con Dios, a ver Dios, ¿por qué yo no? ¿Y por qué ese sí? A ver, dime por qué, ¿a ti no te ha pasado? A mí me pasó un tiempo. Yo sé que ustedes son santos y limpios, pero yo no. Entonces, a mí me pasaban esas cosas hasta que yo descubrí que Dios me había hecho de un modo para operar en un modo, y yo soy feliz como soy. No trato de compararme con nadie, ni trato de
Ya no tengo celos ni envidias de nadie. Cada quien va por su escalera. Es como cuando estaba yo trabajando en Mexicana de Aviación, me iba yo de vacaciones. Un tiempo estuve en un puesto que repartíamos las labores a todo el personal, ¿verdad? Entonces yo dejaba todo bien el puesto, me iba de vacaciones. Cuando regresaba ya estaba el cuate que había quedado en mi lugar inventándome una de cosas que yo había hecho mal para él poderse levantar, ir para arriba y perjudicarme a mí. ¿Por qué? Pues tenía envidia, celos, y no le importaba pasar sobre los demás. Pero déjame decirte algo, en Cristo cada uno tiene su escalera. Cada uno tiene su escalera para ascender. Deja de compararte con los demás, ¿verdad? La soberbia es una raíz que nunca puede ser satisfecha. Constantemente tiene una lucha con Dios y el hombre cae en un espíritu de competencia que puede absorber su vida y en lugar de ser feliz, toda la vida se la pasa luchando y se la pasa compitiendo con otros. Y llega al final de su vida y descubre que no fue feliz. Descubre que echó a perder su vida porque ni disfrutó a su esposa ni a sus hijos. Se divorciaron, hubo hasta desgracias con tal de estar compitiendo. Hasta se matan unos a otros, envidias y cosas bien horribles, ¿ves? Entonces lo mejor es hacer lo que tienes que hacer del modo en que te hizo Dios, y llevar una vida contenta y feliz. Vivir para Dios, vivir para tu familia. Es un consejo que te doy en lo personal. Y a propósito quiero pasar al otro fruto. Ya vimos el fruto de la competencia, ahorita lo acabamos de ver, y el fruto del perfeccionismo. Ahora quiero llevarte a un tercer fruto, que es el fruto de la falta de perdón, ¿verdad? ¿Has oído esta frase? Fíjate, vamos a ver el fruto de la falta de perdón. Ese es un fruto de la soberbia. ¿Has oído la frase? No puedo perdonar. No puedo perdonar. ¿Tú qué piensas? Cuando dicen no puedo perdonarlo, ¿verdad? La respuesta correcta es no quiero perdonar, porque me ofendió profundamente mi ego. Y como ofendió mi ego, no lo quiero perdonar, pero dicen, no puedo perdonar. ¿Has estado tú en esa condición? No puedo perdonar, no quiero perdonar. Y tienes que llegar a ese punto de decir, no quiero. Y cuando tú te das cuenta de ese fruto, es que hay falta de perdón por un problema de soberbia. Entonces la descripción es una persona que no perdona, no quiere perdonar, que dice que no puede. Cuando dice que no pueden es que no quiere. Porque si se quiere, sí se puede, sí se puede. Entonces, amargado, ¿verdad? Enojado, no me toques, siempre con ira, porque empieza a venir la raíz de amargura, ya lo estuvimos viendo, la raíz de la amargura y todo, ¿verdad? Entonces, se da uno a la persona autodignidad. Me ofendió, me dijo pelón. Gloria a Dios. Son cosas que no ofenden, no lastima, pero cuando la persona está muy centrada en él y tiene soberbia y le derriban su castillo que él mismo se ha construido, se ofende. Entonces, el resultado del perdón es una persona quisquillosa y enajenada, ¿verdad? El resultado del perdón es culpa y condenación. Hay una condenación tremenda, ¿verdad? Primero, no puede soltar a otros. No, o sea, no les puede cancelar la deuda. Me ofendió mi ego, me ofendió mi orgullo, me ofendió mi soberbia. Híjole. Y no puede soltar a Dios, ¿verdad? O sea, no puede perdonar a Dios. Entonces, como no puede perdonar, Dios no lo puede perdonar, lo que dice ahí en Mateo 6. Mira, ve ahí en Mateo 6, rápidamente. El problema de la falta de perdón es grave, puede llevar a una persona al infierno. Tú puedes estar años en la iglesia, puedes estar caminando con Dios años, cantando alabanzas, hablar en lenguas y danzar y todo lo que quieras, ¿verdad? Decir amo a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando yo leí esto es tremendo, ¿ah?
Lo vuelvo a repetir, lo repetiré miles de veces, ¿verdad? En el verso 12, Mateo 6:12, busca Mateo 6:12, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En medida como nosotros perdonamos a nuestros deudores es como Dios nos perdona. ¡Oh, qué tremendo es esto! Grábate bien esto. Estos versículos son vitales para que llegues al cielo. Vitales para que llegues al cielo. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 3, y no nos metas en tentación, porque hay una tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y poder y la gloria por los siglos de la parte del Padre nuestro, ¿verdad? Pero ve el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si le perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando tú perdonas, tú eres perdonado. Yo quiero hacerte un paréntesis en esto. ¿Tú no te equivocas? ¿Tú no la riegas a veces? Yo sí. Y cuando tú te das cuenta que equivocaste, le pides perdón a papá. Y perdóname, papá, hice esto mal, hice lo otro, te pido otra oportunidad. Dios dice, te perdono. Pero tu esposa, sin querer, te avienta algo, sin querer te dice una palabra, y te molestas porque hiere tu orgullo. Tú dices, no la puedo perdonar por lo que me dijo. Entonces, tú te vuelves a equivocar, vas con el Padre, Padre, perdóname por favor por lo que hice. Y entonces el Padre te dice a ti, yo no te perdono. ¿Por qué, Padre? Estoy implorando que me perdones. Tu palabra dice que tú eres perdonador. Sí, pero tú no quieres perdonar a tu esposa. Entonces yo tampoco te perdono. Wow. Dice 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si no eres perdonado de tus ofensas, si te mueres, ¿qué crees que te pasa? Puedes ir a dar al infierno. Así de sencillo. Tengo que decirte la verdad. Ahí dice el versículo, una persona una vez me dijo, hermano, yo no creo que Dios sea así. Pues no creas que Dios es así, eso dice Jesús en su palabra. A ver, ve contra lo que dice Jesús, ¿puedes ir contra eso? Entonces no te queda otra más que quitarte tu orgullo, perdonar y pedir perdón. Es fácil, pero está la raíz de la soberbia todavía arraigada en nuestros corazones, que es lo que impide. Por eso no puedo perdonar, no quieres perdonar. Sí se puede, claro que sí se puede. Dios diseñó el perdón porque Él es el primero que perdona. Y vaya que hemos cometido una bola de errores tremendos, ¿verdad? Entonces, esa falta de perdón no puede recibir perdón de Dios. Entonces la soberbia, oye bien, la soberbia te aleja del perdón de Dios y te aleja de la imagen que Dios formó en ti, porque se formó una imagen mala por la soberbia, una autoimagen mala. En lugar de reconocer la imagen que hizo Dios en mí, le pegó a mi imagen que yo creé de mí mismo y me ofendió, ¿verdad? A Jesús, ¿qué le hicieron? Lo insultaron, lo patearon, le hicieron un montón de cosas y Él perdonó. ¿Por qué no eres como Jesús? ¿Por qué no somos como Jesús? Eso trajo en Jesús la victoria, lejos de que lo humillaran o perdieran. Él viene como Rey de gloria, viene triunfante, ¿lo oyes? Porque Él venció a todo esto. Y tienes que aprender a vencer, tienes que aprender a ser más que vencedor, más que vencedora, en el nombre de Jesús. ¿Ah? Entonces, 1 Juan 2:11. ¿Estás triste? Ponte contento. 1 Juan 2:11. Bueno, vamos a ver desde el 10, desde el 9. Órale. 1 Juan 1, 9, 10 y 11 dice, el que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, si tú dices que eres hijo de Dios, hija de Dios, y aborreces a tu hermano, y no hablo de tu hermano carnal, podría ser tu hermano carnal o tu hermana, ¿verdad? Pero puede ser las personas que están en el mundo, ¿a quién aborreces? Ay, es que este mendigo jefe que yo tenía, lo aborreces. Pues estás en tinieblas. Tienes que perdonarlo y bendecirlo. ¿Cómo voy a bendecir a esa persona que tanto daño me hizo? Lo peor de todo es que un hermano en Cristo te lastima. Si hubo un pastor que decía, tú estás puesto como alfombra para que te pisen, le decía a sus congregantes. ¿Qué crees que sentía la persona? Oye, pues me ofendiste, ¿no? Entonces la persona le agarra coraje contra él por las cosas que dice. En lugar de entender que a lo mejor él tenía un problema y por eso decía eso, necesitaba sanidad, liberación, necesitaba ayuda y por eso ponía a decirse esas cosas. Y perdonarlo y soltarlo y luego bendecirlo para que su vida cambie y que ya no hable así. Ese es el modo de hacer las cosas correctas, ¿verdad? 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas. En tinieblas, mano. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La falta de perdón son tinieblas y no te deja ver a las personas como son, ni te deja ver las situaciones como son. Tú las confundes, ¿verdad? Entonces, el resultado de la falta de perdón es ceguera y engaño. Entonces uno falla en verse a sí mismo como es. Me ofendió. Rompió mi imagen que yo tenía. Falla en verse a sí mismo, ¿sí? Y falla en ver a otros como ellos son realmente. Entonces imagínate, tú no sabes una persona a veces por qué está amargada o de mal humor. Quizás tiene muchos problemas, como un día una cajera de Walmart llegó, trataba a todos los ¿cómo se llama? Los compradores mal, ¿no? Estaba la fila. Y cuando yo llegué le empecé a hablar con cariño. Y todos más pues le contestaban mal para que se le quite. Entonces llegué yo a la fila y le pagué y le empecé a hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido hoy? Y me empezó a contar. Con todo y la fila empezó a contar. No, es que tengo trabajando doble turno y ya no aguanto, tengo un montón de broncas, me empezó a decir. Le digo, mire, yo le entiendo, que Dios la ayude, Dios la levanta, traiga paz a su corazón. Inmediatamente, miren cómo se los cuento, Alma estaba conmigo, empezó a sonreír y su carita cambió. Y la siguiente persona ya la trató bien. Nada más imagínense. Lo que uno puede hacer para que cambie la actitud de una persona, pero uno falla en darse cuenta cómo está la otra persona, qué problemas tiene. Y por lo regular tratamos de vengarnos de esa persona, tratamos, como nos trató mal, vamos a tratarla mal también para que se le quite. Esas son las armas del diablo, es como se reproduce la maldad. Tenemos que usar las armas de Dios y es el perdón y el amor, ¿verdad? Entonces, la soberbia te va a llevar a la amargura y al odio, ¿verdad? Vas en una cadena descendente hasta que te pierdes, ¿verdad? ¿Eso quieres? Tienes que hacer algo con tu vida, tienes que dejar ese pasado, tienes que dejar de autoexaltarte y aprender a perdonar, ¿sí? Cuando alguien te quiere ofender, piensa en eso, no te ofenden a ti, ofenden a Jesús que está dentro de ti. Tú eres un diseño de Dios, eres una bendición de Dios. Tienes que saber en qué sitio estás. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda, bueno, desde el 30, desde el 29. Vamos a ver, Efesios 4:29, 30 y 31. Búscalo rápidamente. Ni una palabra corrompida salga de vuestra boca. Te hablan mal y tú, pues, el doble para que se te quite, para que sepas con quién estás. Y el diablo ahí destruyéndote. En medio de una lucha de soberbia, como el diablo, ¿verdad? Sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo le contestas a una persona que te habla mal? ¿Lo bendices? ¿O le contestas igual y peor para que sepa quién eres tú?
La mejor arma que puedes usar es bendecirlo. La persona se va a sentir avergonzada por lo que hizo y más si hay oyentes. Se va a quemar, en otras palabras. ¿Sí? 30. Y no contristes al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú no perdonas, contestas mal y hablas mal ante una situación, contristas al Espíritu Santo que está en ti. Se pone triste y se apachurra el Espíritu Santo. Mira, Dios mío. ¿No? Y el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estar pensando mal, a ver cómo me vengo de este cuate, es malicia. Y el 32, antes, sed benignos, que o sea, piensa bien, le voy a hacer un bien a esta persona que me hizo mal. ¿Qué? Sí, eso es ser de Dios, pensar hacerle un bien a la persona que te hizo mal. Eso es de Dios, eso es del reino de Dios. Y ahí se acaba la falta de perdón, se acaba la competencia, se acaba el perfeccionismo. Ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo ves? Ahí está la fórmula. ¿Quieres salir de todo eso que sientes? Haz eso que dice ahí. Está fácil, ¿no? Entonces, la falta de perdón produce amargura y odio y venganza. La gente se quiere vengar. Entonces, la soberbia podría traer una falsa sensación de justicia. Le hice justicia porque me vengué, pero lleva un castigo eso que tú haces, porque el que hace justicia es Dios. Lo que dice Dios, ama a tu prójimo y bendícelo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda Jesucristo. Él se encargará de hacer lo que tiene que hacer con la persona, pero como es misericordioso, lo va a tratar para que esa persona se arrepienta, para que esa persona un día te va a venir a pedir perdón. ¿Y qué le vas a decir? No, no te perdono. ¿O qué le vas a decir? Lleno de soberbia, ¿no? O le vas a decir que yo ya te perdoné entonces y lo abrazas y se acabó el problema y el diablo, córrele, hermano. A ver a dónde se mete, ¿no? Entonces, la soberbia puede traer una mala sensación de justicia cuando asimismo produce una vindicación. Yo tengo que hacer algo por mí para quitarme esto, ¿no? Y decirle quién soy yo. La soberbia clama por retribución más que por perdón. Si tú cuando quieres tu retribución es que es soberbia. Quiero que me retribuya de lo que me dijo. En lugar de sentir, yo lo perdono y lo bendigo. ¿Cuál de las dos cosas sientes? ¿Quieres una retribución por lo que te hizo? ¿O dices, sí, pobre persona, lo voy a perdonar y lo voy a bendecir? Esa es la solución. Y ahí lo quiero dejar, no quiero andar más porque hay más frutos que vamos a ver de la soberbia. Y yo te pido esta semana que tú cheques estos dos frutos, ¿sí? La competencia, chécalo, escribe en una hojita qué tantas cosas estoy luchando yo todavía, compitiendo contra los demás, no en una manera sana de poder mejorar yo mismo mi vida, saludablemente, aprender más, servir mejor a los demás, hasta que es punto yo quiero competir y envidio y me aprovecho de los demás, o hasta qué punto tengo falta de perdón, ¿verdad? También, y digo que no puedo perdonar a estas personas, cuando sí puedes, sí se puede, pero no quieres. Entonces hay una soberbia porque, no, y tú lo puedes disfrazar, decir, es que ofendió a mi hijo, a mi nieta, a mi abuelo, a quién sabe qué, y por eso estoy tan sentido. No, lo que pasa es que una línea te ofende también a ti eso, y en lugar de tú perdonar no se puede soltar, y si tú no sueltas a la persona, esa persona no va a ser libre y no se va a salvar y se va a ir al infierno. Y tú puedes decir que se vaya al infierno para que se le quite. Y ahí vas tú atrás. ¿Cómo ves? ¿Eso quieres? No. Aprende a perdonar para que tú seas libre y esa persona sea libre. Y los dos vayan al cielo. Amén. Quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por las personas que están viendo este video, Padre, que
que los ayudes en sus problemas ahí de competencia, que dejen ya de estar desgastando sus vidas para compararse con otros, Señor. Si tú los has hecho especiales, Padre, los has hecho una bendición, Señor. Te pido que en el nombre de Jesucristo en esta hora, Señor, tú les guíes, Padre bendito. Si hay alguien con falta de perdón, Padre, pon en ellos, Señor, pon en ellos, Señor, el perdón, Padre. Que en el nombre de Jesucristo, Padre, ellos puedan soltar a otras personas y ellos ser soltados. Ponemos esto en tus manos, Señor. Ayuda a mis hermanos a que chequen su vida cada uno, que experimentemos nuestra vida y que quitemos, Señor, toda esa maldad de nuestro corazón, para estar listos para tu venida, Jesucristo, que nos encuentres sin mancha y sin arruga. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amadas, amados. Les amamos.